Bueno, hoy vamos a empezar un tema muy importante para la vida de todo cristiano. Hemos tratado y hemos enseñado cómo el poder derribar maldiciones. Hemos enseñado cómo entrar a los altares, derribar altares, entrar al altar del Señor Jesucristo, que es el más alto, el más grande de altar de sobre toda la tierra levantado, y el que tiene poder y no caduca. Hemos aprendido el poder de una maldición, ¿sí? Como también aún el más grande poder de una bendición en las líneas genealógicas y en nuestras vidas. Amén. Y en esta noche me parece muy poderoso por todo lo que la iglesia está entrando, por todo lo que la iglesia tiene que hacer, porque su vida tiene que cambiar, porque su vida definitivamente tiene que ser transformada y tiene que llevar esa clave, esa presencia, ese toque del poder de Dios sobre la tierra. Vamos a empezar una serie que se llama La Unción, ¿sí? La unción, vamos a tratar de transmitir todo lo que el Señor a lo largo de mucho tiempo también, de buscar, de búsqueda, de necesidad de Él, de necesidad de que nuestra vida cambie y se transforme, ¿sí? Nos ha dado y nos ha dotado, ¿sí? Así que eso veía ahí en esta tarde, analizaba la posibilidad de que usted que se conecta, ¿sí? Tenga la bendición de también recibirle. En realidad pensábamos dar este estudio y esta serie, ¿sí? Para la intercesión de la iglesia, para las hermanas que están siendo entrenadas en este proceso de guerra. Pero el Espíritu Santo trató con mi vida en esta tarde y entendí la importancia de ser ungidos, la importancia de que los hijos de Dios sean ungidos por su Padre, la importancia de la vida, en la vida de un cristiano, la necesidad y el poder de ser ungido, ¿sí? La historia en la palabra de Dios dice, ¿sí? Que en la antigüedad los profetas o los sacerdotes, ¿sí? Eran aquellos encargados de derramar, de ungir a los hombres, a las mujeres de Dios y aún los objetos que iban a estar a cargo del servicio en el templo para el Señor. Se les ungía a los reyes, ¿sí? Para que esa labor que Dios les había encomendado a ellos para dirigir el pueblo de Israel se cumpla, ¿sí? Se ungía a todo santo de Dios para que cumpla su labor determinada en el propósito en el cual el cielo marcó sobre ellos, para que lo cumplan sobre la tierra, ¿sí? Entonces ellos tomaban una porción grande de aceite de la unción, de aceite preparado especialmente para este asunto y lo derramaban en las cabezas, ¿sí? De los reyes. Lo derramaban, tomaban y metían los utensilios del templo. Fíjese qué poderoso es la unción. Nadie podía servir al Señor sin estar ungido. No podían los levitas servir al Señor sin tener unción. Un sacerdocio no podía servir al Señor si no era de la línea sacerdotal y además de estar ungidos. Los profetas eran ungidos como profetas por otros profetas porque se necesitaba descodificar, digo yo, el código del cielo, el propósito del cielo sobre las vidas. Se necesitaba señalar, se necesitaba entender con visión espiritual el propósito de una persona y así declararlo y así ungirlo. Se necesitaba que los instrumentos que iban a servir en el templo sean solo para el Señor. No podían ser usados en otro lugar, no podían ser usados para otros fines, ¿sí? Por eso, cuando se les ungía a las personas, se determinaba y se declaraba que estaban listos para desempeñar el cargo que Dios había establecido sobre ellos, ¿sí? Para el cual Dios los había llamado. Aunque eso determinaba un tiempo de preparación, el Señor primero mandaba ungir a los profetas, mandaba ungir a los reyes. Aunque en ese instante no es que mañana ya iban a empezar su labor de reyes, ¿sí? O su servicio profético, no, pero ya se entendía que el cielo había dado una ordenanza de que se ha derramado sobre esta persona un poder determinado para su ejecución, un poder que venía de la misma presencia de Dios y que iba a ser habilitado de una forma poderosa por el Santo Espíritu de Dios en esa vida. Entonces esa vida era separada, esa vida era sellada,
Esa vida era establecida solo para un fin, que el cielo determinaba para esa vida. ¿Sí? No podía entrar un instrumento sin ser ungido ni al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. No podía entrar, de hecho, al tabernáculo. Todo lo que en el tabernáculo iba a ser usado por los hombres, todo tenía que ser ungido. Tenían que ser ungidos los hombres, tenían que ser ungidos los sacerdotes, tenían que ser ungidos los instrumentos. ¿Sí? Y se da ordenanzas para esto. La posición en Dios de la vida de las personas dependía de esa unción. Y hoy no ha cambiado. La posición de tu vida en Dios depende de la unción que Dios derrame sobre ti. La unción te decía que es para ejecutar los propósitos determinados desde el cielo para tu vida. Sí, los propósitos tuyos a lo mejor no son los mismos que los propósitos de otra persona. Por eso hay unción y unciones con ordenanzas específicas para desarrollar acciones, actividades y ministerios específicos. ¿Sí? Entonces, la posición en Dios entiende y declara, mi posición en Dios depende de mi unción. Mi posición en Dios. Y entiéndase que el propósito de Dios para tu vida y para todas las vidas, ¿sí? Están determinadas en la unción que va a derramar. Aún para que tú ejerzas una vida secular con un trabajo, con un sueldo o con un trabajo en una determinada institución o se te abran las puertas de determinadas instituciones o de casas para servir o de gente para que te bendiga, está determinada también por la unción. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con propósito de Dios. Porque hay gente que Dios determinó con unciones para gobiernos, ¿sí? Hay gente que Dios determinó con una unción para levantar obras, con unción para mantener obras, con unción para liberación, con unción de profecías para establecerlos como profetas, pero profetas de oficio. No solo un mover profético momentáneo en la vida de la persona, no, sino como un oficio, ¿sí? Hay unciones para derribar gigantes, ¿sí? Como la de David. Esa era una unción para matar gigantes. Y esa unción sigue estando en la atmósfera espiritual porque son diseños que el cielo estableció para entregar a las personas. Solo que unos son más violentos que otros y arrebatan ese tipo de unción. Sí, es unción, yo digo, para cortar la cabeza de gigantes en todas las atmósferas y en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Esa unción. El Espíritu del Señor estuvo con David. Desde el momento, dice la palabra, en que David fue ungido, dice que el Espíritu Santo no le abandonó ni un día de su vida. Así dice la palabra. El Espíritu de Dios no se apartó de él desde que él fue ungido. ¿Sí? Lo que Samuel, fíjese, lo que Samuel hizo con David fue desatar la presencia de Dios en David. Desatar la presencia de Dios de una manera en que David entraba al trono de la gracia y le podía hablar y le empezaba a componer canciones y adoraciones, ¿sí? Y alabanzas y a vivir una vida que, aunque era de un guerrero, la victoria y el favor de Jehová estaban sobre él. No le dejó ni un día de su vida, así tal cual lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Samuel desató la presencia de Dios en la vida de David. Así también entiendo, por todo lo que hemos vivido a lo largo de muchos años, que desde el día en que el Señor nos dio un llamamiento, nos ungió. Y no se apartó el Espíritu de Dios de nuestras vidas, ni un solo día de nuestras vidas. A lo contrario, nos enseñó a luchar, nos volvió a levantar. Cuando nos caíamos otra vez, nos daba la fuerza que se necesita para volver a empezar a hacer las obras, a hacer las cosas, tanto, ¿sí? En el ámbito espiritual como en el ámbito natural. Para ser un hombre exitoso, para ser una mujer exitosa, no necesitas tú de un título, necesitas unción. Conociendo a Dios, tú necesitas entrar a un ambiente y a una atmósfera espiritual poderosa en tu vida, para tu casa, para tus hijos.
Tú necesitas puertas abiertas, alcanzarlas a través de la unción, a través de aprender a moverte con poder del Espíritu Santo en las atmósferas espirituales. ¿Sí? Yo creo que el Señor en esta noche va a manifestar y va a empezar las vidas de ustedes en un proceso de ungimiento. Yo creo y siento en mi corazón con poder que el Señor quiere empezar a ungir a hombres y mujeres de Dios para determinados propósitos sobre la tierra, para la iglesia, para su casa, para su ciudad, para su nación. ¿Sí? Y es necesario saber que cualquier ministerio que se va a ejecutar sobre la tierra necesita la unción. Sin unción no vas a ser capaz, no somos capaces de llevar a cabo cualquier función que te haya sido asignada. Y esto es, entiéndase, en lo espiritual y como hijos de Dios en lo secular. Como hijos de Dios, aún para tu trabajo, aún para tus empresas, aún para las riquezas que van a venir a tus manos, tú necesitas tener la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Para que se te ejecute el asignamiento dado del cielo para tu vida, ¿sí? Nadie puede darse el lujo de vivir sin unción. Ningún hijo de Dios puede darse el lujo de vivir sin unción o de caminar sin unción, de no conocer, de no tener, de no anhelar, de no amar esa presencia de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo en tu vida para llenarte, para empoderarte, ¿sí? Para todo asignamiento que vas a cumplir sobre la tierra. Necesitas la unción, necesitamos unción en todas las áreas de la iglesia. En el tiempo del Señor Jesucristo vimos una iglesia poderosa. ¿A raíz de cuándo? De cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron ungidos, porque a ellos se les derramó en forma de fuego. Lo que el profeta en la antigüedad hacía y derramaba el redoma de aceite sobre la cabeza, sí, en cantidades grandes, a ellos se los pudo ver manifestado en forma de fuego y dotados por el mismo poder del Espíritu Santo mientras les ungía la cabeza, entraba y llenaba todo su cuerpo. Hay cosas que no se van a dar si no estás ungido. Hay cadenas que no se van a romper si no tienes unción, si no cae la unción sobre estas cadenas, ¿sí? No importa cuánta Biblia sepas, lo que tú necesitas es la unción para recibir la revelación aún de la palabra de Dios. Sí, los demonios no respetan a la gente por el dinero ni por los títulos. Los demonios respetan a gente que es ungida en los cuartos de oración, gente que es ungida por el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la unción es algo que debemos empezar a conocer, a anhelarlo, ¿sí? A recibirlo, ¿sí? Y a dotar nuestra vida de esa unción. Y vamos a hablar obviamente, ¿sí? Del bautismo, de cómo opera la unción en el bautismo, de cómo opera la unción cuando tú tomas el aceite ungido para ungir un cuerpo enfermo. También vamos a hablar de cómo el aceite era preparado, ¿sí? De cómo fue determinado el aceite de la unción. Detalles que tú debes conocer en el ámbito natural para entenderlos en el ámbito espiritual. Por eso decía, empezamos una serie, ¿sí? Se siente la diferencia, ¿sí? En las iglesias de alguien que canta con unción a alguien que solo canta por cantar. Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia de solamente un grupo que se sube sobre un púlpito a un ungido, a unos ungidos que se suben para adorar. Hay gran diferencia y hay que ayudarles. Hay que ayudarles para que la unción descienda sobre ellos, ¿sí? Hay que ayudarles, ¿sí? Las conexiones son muy importantes, pero nadie quiere conectarse con alguien que está seco, con alguien que está vacío. Nadie quiere eso. Todos queremos conectarnos con alguien, comer con alguien, andar con alguien, ¿sí? Estar con alguien que está ungido. ¿Por qué? Porque la unción se siente. La unción cambia las atmósferas, ¿sí? Por eso los profetas eran tan estimados en la antigüedad.
a tal punto, ¿sí? Que esa mujer, ¿sí? Le construyó un aposento al profeta. Fíjese qué bonito, eso también va a ser una enseñanza que vamos a darles en esta serie. Fíjese qué bonito y qué poder se derramó para esa mujer, porque nunca queda un vaso de agua sin paga. Nunca queda un vaso de agua sin paga para aquel que hace para un ungido del Señor, ¿sí? La unción los hará estar en lugares que otros no podrán llegar. La unción les hará tomar cosas que otros no podrán poseer, ¿sí? La unción les dará abrir empresas que otros no podrán abrir. La unción también les dará el poder de ser prosperados, ¿sí? En empresas donde otros no han prosperado. Y aun cuando el impío haya prosperado en esa área, toma por seguro y levanta tu mano y di, yo con unción llegaré más allá, porque la unción te habilita para todo en nuestra vida. Para todo. Como les decía, hay que entender, la gente cree, el cristiano cree que la unción es solo para el domingo en la iglesia. El cristiano cree que la unción es solamente para el servicio a Dios. La unción es para el propósito. Y el propósito de Dios está tanto para aquel que era levita y estaba dentro del templo, para el sacerdote, para el rey, ¿sí? Pero también era dotación para el rey, para gobernar todos sus asuntos sobre el reino. Y les recuerdo que el Señor Jesucristo nos estableció reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan, los reyes también emitían leyes, los reyes también eran prosperados, sus reinos tenían que ser prosperados. Entonces, esa unción tenía que ser establecida para todo, para que también haya prosperidad en el pueblo de Israel, para que también el pueblo de Israel sea prosperado. ¿Sí? El pueblo de Israel recibió unción para ser prosperado, siempre para no vivir pobre, y así lo manifiestan sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque la unción hace de gente común, gente especial para Dios. ¿Sí? La unción está sobre gente que muchas veces no éramos nadie, pero que un día Dios determinó llamarnos, Él nos llamó, como dice la palabra, Él nos escogió y juntamente Él nos preparó, porque Dios al que llama, capacita, Dios al que llama, unge, al que llama, lo prepara, al que llama, lo establece, ¿sí? Entonces, yo creo que en esta noche el Señor lo que está preparando es la unción para cada hogar, la unción para la ejecución de cada obra en las vidas de los hombres, ¿sí? La unción para poder manifestar su gloria. En esta noche yo quiero tocar este pasaje, voy a empezar tocando este pasaje. Por favor, abramos nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a empezar, ¿sí? A entender la unción, ¿sí? Y dice así, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿sí? Clamó a Eliseo diciendo, hago un paréntesis ahí. Aquí nos va a hacer la referencia también de las compañías de profetas que existían, ¿sí? Que tenían y estaban bajo un profeta mayor, que eran mentoreados, que eran adiestrados por profetas como Eliseo. ¿Sí? Fueron adiestrados por profetas como Elías. Y en este tiempo eran adiestrados por el profeta Eliseo. Entonces aquí la palabra habla y da a entender que había más profetas, ¿sí? Pero que también seguían siendo hombres, que necesitaban una unción poderosa, que necesitaban una porción de unción aún para rescatar sus casas. Por eso esto se escribe y habla de una mujer, de las mujeres, de los hijos de los profetas, ¿sí? Clamó a Eliseo. Entonces ahora sí prosigo mi enseñanza, diciendo, tú, siervo, mi marido ha muerto, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Paro ahí y hago una explicación. Ella era esposa de los hijos de los profetas. Tenían enseñanza profética.
y debían haber sido ungidos para tener el establecimiento profético sobre la tierra. Pero muchas veces la gente decide si quiere vivir ungida o quiere vivir sin unción. Fíjese que ella le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ella no se acercó a decirle al profeta, mira, tú sabes que mi marido estaba en la escuela de profetas y era otro profeta, porque ella sabía la realidad de su esposo. Sabía que su esposo sirvió, pero nada más que sirvió. Ella sabía que su esposo no estaba lleno de la unción que necesita tener un profeta, ¿sí? Pero sabía que su esposo temía a Jehová. ¿Por qué? Porque aún en el tiempo pasado tomaban la decisión de cómo vivir ungidos, ¿sí? De cómo querían vivir su vida, si caminaban ungidos o no, o solo servían. Hay gente que sirve sin unción. Hay gente que quiere hacerlo en sus fuerzas. Y dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cuando ya las vasijas fueron llenas, cesó el aceite, dice la palabra. ¿Sí? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos, vivid de lo que quede. Aquí está una amplia explicación de para qué sirve una unción. Una unción cambia y abre puertas espirituales de bendición. La unción declara y hace soltar la profecía de cosas que aún no acontecen para que acontezcan en bendición. Una unción se establece sobre aquel que va y pide. Una unción se establece para cambiar una historia. Una unción tiene que ver aún, como les decía, para tener bendición económica y prosperidad. Eliseo, cuando esta mujer se acerca a él, Eliseo reconoce que él no tiene poder en sí mismo para cambiar algo. Él le dice, ¿y qué quieres que te haré yo? Él está reconociendo que en él mismo no hay poder para cambiar las cosas, ¿sí? Él humanamente le da la primera contestación y le dice, ¿qué te haré yo? Humanamente, él reconoce que en su humanidad, él no podía arreglarle la situación de ella, ¿sí? Para lo que ella necesitaba. Una salida económica, porque ese era el asunto, una salida económica para que sus hijos no caigan en esclavitud. Ella necesitaba una salida. Y él en su humanidad dice, ¿qué te puedo hacer yo? Pero entonces, él usa la unción, él usa ese llamado profético, él usa esa dirección del Espíritu Santo. Porque para tener dirección del Espíritu Santo, tú necesitas tener la unción. Y ahí sigue lo siguiente de él y le dice, ¿qué hay en tu casa? Declárame, ¿qué tienes en la casa? O sea, ahí él pasa de lo natural. Yo, como Eliseo, no tengo el dinero para prestarte. Como Eliseo, humanamente yo no puedo hacer nada. Pero hay algo que sí está sobre mí y que puede hacer algo por ti. ¿Qué tienes en la casa? Declárame qué tú tienes en la casa. ¿Sí? Y ella le dice, tengo unas vasijas de aceite. ¿Sabes? Él le dice entonces, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas para todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
Él entonces empieza a recibir la dirección del Espíritu Santo profética a través de la unción de profeta que él manejaba para realizar los propósitos de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Él empieza a dar el direccionamiento profético. Él no le dio un direccionamiento humano, porque muchas veces lo humano tiene una lógica, lo profético y lo celestial no tienen lógica, ¿sí? Pero él está demostrando que es prohibido trabajar en nuestras fuerzas, ¿sí? ¿Por qué queremos trabajar sin unción y arreglar un problema sin unción? Un problema de años sin unción, un problema económico sin unción, ¿sí? De pronto, si hubiese habido bancos, capaz que la viuda corría al banco, pero tal vez no tenía crédito, quería armar y abrir algo a la fuerza sin unción. Y tiene que acercarse donde un hombre de Dios que tenía unción, ¿sí? Y que humanamente él no puede hacer nada por ella, pero sí darle un direccionamiento en base a la unción que estaba sobre él. Y él le dice entonces, una vasija, haz esto, ve y pide prestado a los vecinos vasijas. Ah, y no pidas pocas. ¿Sabe qué importante es tomar un direccionamiento? Necesitamos la unción para libertar, ¿sí? Cosas que ya no dan en la casa. Necesitamos unción para libertar tierras secas. Necesitamos unción para libertar riquezas. Necesitamos unción para abrir puertas de bendición. Necesitamos unción para sanar al enfermo, ¿sí? Necesitamos unción para libertar. Necesitamos unción para la liberación, para liberar al oprimido. Necesitamos la unción que pudra los yugos, ¿sí? Jesús, mientras estuvo en la tierra, operó bajo la unción del Espíritu Santo. Los profetas operaron bajo la unción del Espíritu Santo. Los profetas también fueron ungidos. Los reyes eran ungidos con unción del Espíritu Santo. Todos los utensilios del tabernáculo fueron ungidos con aceite. Estuvieron bajo la unción del Espíritu Santo para que usted vaya entendiendo que aún siendo un instrumento, un utensilio de metal o de madera no podía servir en el servicio para Dios si no era ungido, separado para Dios, ¿sí? Determinado que era solo para el servicio de Dios, ¿sí? Que iba a ser tomado para un servicio, para una causa, ¿sí? Que iba a ser usado para servir al Señor, que iba a ser usado para que se pudran los yugos a causa de la unción. ¿Dónde comienza la iglesia de poder en el libro de los Hechos? Cuando esta iglesia fue ungida, llena del poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y los llenó de unción, como del fuego. Él era el aceite representado en el poder. Entonces, amados, la unción es algo que debes recibir. Es algo que debes recibir. Nuevamente te lo digo. ¿Sí? Los debes recibir. No puedes desarrollar algo si no tienes unción. No puedes desarrollar algo para Dios si no portas unción. No puedes desarrollar algo que no está sobre ti. Tienes que recibirla. La unción se recibe. En tiempos antiguos se la recibía en forma de aceite, pero es que empezaba entonces un trabajo y un mover espiritual en las vidas. El aceite era la simbología, era el símbolo de que ahora esta vida es separada para Dios y se derramaba la redoma de aceite para un determinado servicio, ¿sí? Pero en realidad lo que empezaba es un mover, una activación, ¿sí? Del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu ser, sobre tu carne, sobre tus huesos, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Por eso la unción se debe recibirla. Se debe recibir. Nadie se puede ungir a sí mismo. Yo voy a agarrar y bueno, voy a decir, soy profeta desde mañana, yo me declaro profeta. No, aún los profetas necesitaban ser ungidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitaban que alguien vea en ellos el potencial que el cielo nos asignó. ¿Sí?
Los pastores necesitan ser ungidos. Aún los empresarios exitosos necesitan ser ungidos. Los judíos son poderosos y prósperos porque desde sus padres fueron ungidos. ¿Sí? Se necesita despertar y activar el potencial que el cielo te asignó. ¿Sí? Para señalarte, para, como digo yo, descodificarte. ¿Sí? Hay que ungirte. Hay que operar bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí está el número 1 de los errores de los hijos de Dios y del error de gran parte de los cristianos. Nosotros necesitamos recibir la unción. Debes recibir. Debo recibir la unción, ¿sí? No es que de pronto un día de tantos años de estar en el cristianismo me levanté un día y ya soy ungido. No. La unción se recibe. La unción también se imparte. ¿Sí? Y ahí está el error número 1. ¿Sabe cuál es uno de los mayores errores del pueblo cristiano, de los hijos de Dios? Es que no nos gusta estar bajo de un padre espiritual. Entonces, para ser ungidos, también necesitas de estar bajo sometimiento. ¿Sí? Los profetas estaban bajo, ¿sí? Otro profeta. Necesitaban estar bajo una mentoría. Necesitaban ser mentoreados, necesitaban ser enseñados, necesitaban estar bajo una autoridad. Entonces, aquel que empieza a estar bajo una autoridad da el primer paso para recibir la unción. No es que te viste al espejo tú y yo siempre digo, es que hay gente que creo que se para frente al espejo y dice, soy profeta, desde mañana soy profeta y voy a profetizar. Ni siquiera nadie le ungió, ni estuvo bajo el gobierno de alguien, ni le importó aprender. O muchas veces hay gente que estuvo años sentados en la iglesia y no recibieron unción. Solo fueron, se sentaron, aprendieron algo, vivieron algo más o menos, la palabra bien, a veces mal, y ya, eso no es tener unción, eso no es recibir la unción, ¿sí? Hay gente que de pronto de un día a otro aprendieron a predicar o a hablar un poquito bonito y ya listo desde mañana, pastor o profeta. Exacto. O dan una buena ofrenda y les posesionan de pastores. Sí, es apostasía. O les dan una buena ofrenda, profetas, apostasía. Y eso se empieza a llamar apostasía. Yo necesito de la unción. Necesitamos la unción. ¿Sí? Eliseo persiguió la doble unción de Elías. Eliseo él mismo no se ungió. Él no dijo, bueno, Elías ya se fue o Elías ya me viene a buscar. No, Eliseo no se ungió él mismo. Elías fue y le buscó y le ungió. Y Eliseo anheló la doble unción de Elías. Eliseo no dijo, bueno, ya me ungió Elías, yo quiero la doble unción, voy a ir por mi lado y voy a recibir la doble unción. No, a Eliseo le tocó someterse a un Elías. Tuvo que seguir bajo la mentoría de Elías. Tuvo que seguirle a Elías hasta al baño, ¿sí? Tuvo que estar con Elías, tuvo que servirle a Elías para recibir su manto profético, para recibir esa porción de unción, para que Elías le traspase la unción. Elías tuvo que traspasarle la unción a Eliseo, porque fue determinado así por el cielo, que Elías le traspase la unción a Eliseo. Él se la entregó, porque también la unción se imparte. La presencia de Dios no se imparte, ¿sí? Hay que conquistarla. Esa hay que cultivarla en el secreto, en la intimidad, en la habitación de oración, en la humillación, en la disposición, en el rompimiento, en el quebrantamiento. La presencia hay que conquistarla, ¿sí? No se imparte. La unción se imparte.
La unción sí se imparte, ¿sí? Debes entender que la unción está sobre ti y debes recibir el sello, ¿sí? Del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esa unción que te va a capacitar y a catapultar para cosas grandes, para cosas poderosas, pero debes entender algo que aquí en este pasaje también se nos enseña, que el profeta quita un velo de enseñanza. Debes reconocer algo, que eres vasija, que eres una vasija. ¿Sabe? El Espíritu Santo el día domingo, mientras estaba en el púlpito, ¿sí? Para orar por la alabanza, el Espíritu Santo me dijo esto. Y ahí me enseñó esta parte y me dijo, mira, como vasijas. Ellos son como vasijas. Y empezó a hablarme proféticamente y decía, alguien decía, dijo en su casa, estoy vacía. Y el Espíritu Santo me decía, mejor que esté vacía porque yo le voy a llenar. Porque son vasijas, ¿sí? Después de recibir la unción, debes reconocer que eres vasija, porque una vasija vacía puede ser llenada y necesita ser llenada, ¿sí? Una vasija luego se va llenando y llega hasta el tope, y luego cuando está el tope, llega a rebosar. La próxima dimensión de la unción en tu vida es rebosar, rebosar de la unción hasta regarse, rebosar hasta poder impartirla una a otras partes, rebosar para que por donde tú camines, la casa tuya es llenada del poder de Dios, la atmósfera se manifiesta en tu casa y seas librado. Si cosas difíciles te pasan, vas a entender y darle gracias a Dios que hoy has sido librada de cosas mayores, que si algo te pasó, Jehová Dios te guardó y que esa unción usó para cambiar y podrir yugos y que aún hoy fuiste librado, librada de mayores cosas. Nosotros necesitamos comprender que somos vasijas y que hay momentos en que necesitamos anhelar la unción. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos reconocer también muchas veces que estamos vacíos y que por estar vacíos necesitamos llenarnos. La unción se deposita sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Y ese recipiente eres tú. Por eso también se ungían objetos, ¿sí? Si tú no comprendes que eres vasija, no puedes desarrollar unción. Somos vasos de barro, ¿sí? Para ser formados. Por eso somos vasos de barro. Porque créeme que un vaso para ser rotos y para ser hechos de nuevo en el poder de Dios. No, no vasos de acero, no vasos de hierro, no, vasos de barro. Eso es lo que somos y luego pasamos a ser vasos de honra. Pero somos de barro para muchas veces ser rotos y vueltos a ser, para ser formados, ¿sí? Si tú entiendes que eres una persona que puedes llegar a quebrantarte, que puedes volver a ser formada, que puedes volver aún, te pueden volver a romper el Padre, volverte a formar, que tú mismo vas delante de Él y te quebrantas. Esta enseñanza es para ti. Este poder es para ti. ¿Sí? Ese es el primer paso en desarrollar para tener unción. Recuerda, estar bajo un Padre espiritual, saber que hay alguien que está sobre ti. Y alguien, ¿sabes qué? Y de pronto hoy mate una vaca sagrada. Una persona que esté sobre ti. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿sabes? En nuestra rebeldía hemos dicho, no, yo soy de Cristo y solo Él me debe y hay cantidad de cosas en el mundo que acontecen sin orden y que causan más bien desorden, ¿sí? Porque no ha faltado ese someternos a alguien que vemos. Y la misma palabra dice, si no podemos obedecer a alguien que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no vemos? ¿Sí? Entonces, fíjate, un paso, saber que tú tienes que estar en sometimiento, con un mentoreo. Si tienes un llamado profético, necesitas ser enseñado y adiestrado para que no se metan ni se dañen las vidas, ni se metan las cuatro, como yo digo, ¿no? Porque muchas veces por no tener un direccionamiento en cómo recibir y cómo dar una profecía o una visión o cosas que Dios te da para ti, se mete las de andar, como saben decir algunas hermanas, ¿no? Y en vez de arreglar, dañar.
dañan. Entonces, por eso había desde antes escuelas de profetas, porque ellos sabían muy bien que tenían un don espiritual afinado, que tenían una percepción espiritual diferente a las demás personas, que para todos, para todo no era una casualidad lo que a ellos les acontecía. Era una tipología de algo, era una enseñanza de algo espiritual, era una forma de vivir su vida, ¿no? Entonces ellos necesitaban que alguien les enseñe a discernir, a entender esas cosas espirituales, ¿sí? Que estaban en el mundo natural, en el proceso del vivir a diario de ellos, pero que tenía una enseñanza espiritual y un mover en el ámbito espiritual. Ellos lo entendían, entonces sabían que tenían que ser formados y parte de la formación eran ser sujetados a un profeta mentor. Elías manejaba escuelas proféticas. Eliseos tenía compañías de profetas. Eliseos se sujetó como ejemplo en la Biblia a Elías para recibir una doble porción de unción. ¿Sí? Dos, y no se jactó que tenía el doble. Sabía que ya tenía el doble y se iba a ejecutar en el doble, pero nunca se jactó que él tenía el doble de la unción que otros, que bestia ese don que él tenía. No, porque también si vemos a alguien muy especial, que no se dice en la Biblia que tenía doble unción, pero que la Biblia mismo habla de él, es el profeta Samuel. Dice la palabra de él. Por eso es muy bueno leer con todo el entendimiento de la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia de él que ni una palabra de él cayó en tierra. Toda se cumplió. Y él no dijo, tengo la doble porción, la unción. Él tenía su unción. Y esa unción el cielo respaldó. Y ni una palabra que él dio, ni regresó vacía, ni cayó en la tierra sin cumplimiento. Y así se prueba al profeta, mi esposo me dice. Es verdad. Fíjese qué ministerio profético. Si usted hemos admirado el de Elías, el de Eliseo, el de Samuel, es también muy poderoso. Y el de profetas en la Biblia que habla cómo ellos, Dios usó y que habla también su caída. Hay en la Biblia, no dan ni el nombre del profeta, porque lamentablemente llevado a hacer una obra tan poderosa de dar un direccionamiento, un rey, que también lo vamos a conocer desde el profeta sin nombre, le comió lo que le dijo, que no haga para que vaya entendiendo cómo es tener una unción y cómo es sujetarse al Dios de los cielos. Le dijo, no comas en ese lugar, no comas ahí si te invitan a comer. Y él comió. Sí, fue engañado, pero comió, desobedeció, porque la obediencia es algo muy poderoso que te va a desatar bendiciones. Y cuenta la Biblia de este profeta que salió y en el camino fue devorado por un león. Entonces la unción no es para juego, amados. La unción es para recibirla, ¿sí? Es para estar bajo sometimiento. Es para reconocer que necesitamos ser llenados. Es para quebrantarnos. Cuando estás listo, cuando sabes y te puedes quebrantar, estás listo para recibir porción de la unción, ¿sí? Debes recibirla, ¿sí? Entonces, fíjate que ese primer paso para desarrollar la unción ya está en tu vida. En esta noche tú estás tomando decisiones de ser llenado, de ser llenada, decisiones de quebrantarte más para volver a ser hecho, ¿sí? Es el primer paso, ¿sí? Decisiones de ser enseñado. Porque un ungido tiene un espíritu afable de todos los días aprender, de todos los días ser enseñado por Dios, ¿sí? Tiene ya eso en los huesos de ser un hijo de Dios enseñable, ¿sí? Que se le puede resetear el CPU, sacar y decir, esto que es tuyo no me sirve, esto que es mío, dice el Señor, esto te sirve, ¿sí? Entonces, mira, cuando tú estás en esa disposición de saber que necesitas ser llenado por Dios, que Él te llene de su unción, que te llene de gloria, ¿sí? Para aquellos que van a recibir otras vasijas, que van a recibir, ¿sí? Aquellas vasijas que van
a ser llenadas, que Dios te va a usar para que tú las llenes, para que puedan decir esas otras vidas. ¿Y de dónde tiene este hombre? ¿De dónde tiene esta mujer esto del cielo? ¿De dónde? ¿De dónde viene ese aceite? ¿De dónde? Del cielo, ¿sí? Tú dirás y la gente dirá, ya yo le conocí antes como era, pero ¿cómo cambió? Ah, es que ahora el cielo trata con ella, porque es una mujer o es un hombre que supo recibir las instrucciones del cielo, ¿sí? Que se encerró con Dios en su aposento y empezó a recibir la unción, porque un día declaró que estaba vacía y que necesitaba ser llenada por Él. Y ese día, en ese quebrantar y en ese llorar de Dios a Dios, de clamarle a Él, si su necesidad, entonces Dios dijo, ah, yo te puedo llenar, yo te voy a llenar. ¿Sí? Voy a hacerte una vasija donde muchas veces tendré que romperte, tendré que volverte a hacer de nuevo, pero te voy a llenar, pero te llenaré. Y te llenaré para que no te quedes en una porción de aceite, si no te voy a llenar hasta rebosar. Y cuando reboses, vas a llenar otras vasijas. Y cuando reboses, vas a estar, ¿sí? En las mayores cosas de mis propósitos, ¿sí? Pero siempre tú vas a dar, tú no vas a guardarte lo que Dios te ha dado. Por eso yo decía a alguien hasta estos días y hasta el día de hoy, a mí me gusta enseñarles y decirles muchas veces las claves y las cosas que de pronto nos han costado años de vivencia y años de sufrimiento. Y con esto no quiero decir que te vamos a evitar el sufrimiento, el trato de Dios contigo, no, pero sí te vamos a ahorrar una cantidad de tiempo, ¿sí? Y que también te vamos a entregar, así como vasija rebosante, una porción de aceite que tú vas a tomar, ¿sí? Y vas a anhelar más hasta tú también llenarte, ¿sí? Porque la unción muchos lo anhelan y muchos los ven en las vidas y dicen, ay, yo cómo quiero ese don, cómo quiero esa parte que tiene, sí, que ni siquiera esté enmarcado exactamente solo en un don, sino que ya es parte de la unción. ¿Cómo quiero? Pero tú no sabes el precio que hay que pagar, porque hay que pagar siempre un precio. Jesucristo, si bien es cierto, pagó con su sangre todo para nosotros, todo, ¿sí? Pero ¿sabes por qué tenemos que pagar precio? Porque tenemos que rendirnos a Dios y porque muchas veces no es fácil dejar la humanidad para dar paso a lo celestial. Por eso. ¿Sí? Hasta aquí vamos a avanzar en esta noche. Son las 9 de la noche. El tema es muy extenso. Quiero que por favor te prepares, ¿sí? Para aún las próximas enseñanzas, conforme a la medida de tus propósitos, a las guerreras que están escuchando, prepárense a la alabanza para el día sábado, prepárese, dispóngase desde hoy como esa vasija y diga, yo soy esa vasija vacía. Yo quiero ser llenado por ti, Señor. Yo necesito esa porción de mi unción, ese derramar del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo necesito, Señor, estar en ese nivel de unción. Mañana vamos a tener un día de ayuno para las guerreras, ¿sí? Mañana, el día viernes, yo les pido encarecidamente que estén ayunando por esta causa en sus vidas y en la vida de todos los amados hijos también de la alabanza. El día sábado tenemos este tiempo de ministración. Levántese lleno de la esperanza y del amor de Dios y diga, yo soy la vasija y yo sé que mi vida está cambiando. Yo sé que el Señor me está llenando y quiere llenarme más porque yo necesito recibir la unción. Y después de que la recibas, tenemos la obligación de mantenerla viva. ¿Sí? No decir, una vez, sí me acuerdo, yo hace 20 años recibí un bautismo del Espíritu Santo, cierto. Y hablé en lenguas, no tiempos que no hablo, pero sí hablé una vez. No, no. La unción, también cuando tú la recibes, también debes mantenerla viva. Debes mantenerla viva, ¿sí? Entonces, todas estas pautas vamos a enseñarlas para que tú las recibas, para que tú lo aprendas para tu vida, para que tú la ejecutes en todas las áreas de tu vida, para que tú sepas que la unción va a hacer que pudran los yugos en tu casa de cosas que todavía no han sido rotas, aún de cadenas que no se rompen sino hasta cuando unción cae sobre ellas. Entonces el Señor te quiere ungir
En esta noche yo quiero decirte, el Señor te quiere ungir y está preparando, ¿sí? Un ejército de hombres y mujeres llenos de la unción de Dios, hasta los huesos, como digo yo. Los huesos portan la unción. ¿Cómo? Los huesos se afectan por las situaciones de brujerías, de hechicerías, de envidias, de críticas. Los huesos también son los canales de la unción, ¿sí? Ahí donde se gesta, donde se forma la médula, ahí donde se mueve la gestación, ¿sí? Aún en tu médula ósea, en tu columna vertebral donde se gesta la sangre, ¿sí? Ahí se llena la unción. Tú vas a decir, ¿y dónde se llena la unción? Sí, hay lugares donde la unción se deposita, aún para dar vida, para dar sanidad a este cuerpo, para dotarlo del poder de Dios, de fuerza y de todo lo que el cielo asignó para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Así que prepárense para el día sábado, las guerreras del grupo de alabanza. Sí, prepárense para este día sábado a las 5 de la mañana. Amada casa, el día domingo estamos por Facebook y estamos ya en la iglesia, en nuestro servicio, ¿sí? Y también el día martes seguimos con todas estas enseñanzas, ¿sí? Amén. En el nombre de Jesús, sí, mi amada Ligia. Ligia, Dios te bendiga, ¿sí? Dios te bendiga, que recibas todo lo que el Padre tiene para ti en todo este tiempo, esa unción que se necesita, que necesitamos para llevar a cabo el ministerio que el Señor está depositando en nuestras vidas. Esa unción que necesitamos para hablarles en este tiempo difícil, de que Cristo es la única salida, de que hay solo un camino, de que hay una vacuna, de que hay una salvación, de que está el amor de Dios. Aún para eso, sí, que dirían muchos que es sencillo, necesitas tener unción para hablarlo, para tocar los corazones, para que la gente crea, para que aún la gente en ti vea el testimonio de Dios levantado en tu vida. Amén. Un abrazo para todos. Sí, gracias por tu ayuda, Iván. Sí, nos estamos preparando para también recibir esa unción en el nombre de Jesús. Sí, este día sábado en cuanto a las áreas que vamos a ministrar y a las personas que van a ministrar. Y créame, no se pierde el servicio, los siguientes servicios y las siguientes enseñanzas, que usted también en casa necesita prepararse para seguir recibiendo su porción de unción, porque vamos también a ministrarlo, vamos también a llevarlo a este mover del cielo, también ahí donde usted se conecta en su casa y también cuando usted va a la iglesia. Un abrazo, mis amados. Gracias por todo. Sí, es el día sábado a las 5 de la mañana, así es. Con respuesta a la pregunta, una bendición a todos, un abrazo, que el cielo esté abierto para usted y que usted declare y diga, sí, Señor, yo reconozco que necesito la unción. Derrámame unción. Necesito recibir unción. Amén. Un abrazo para todos. Sí, bendiciones. Estamos el día sábado y nos conectamos también por Facebook el día domingo desde las 10:30 de la mañana. Vamos a estar en la iglesia ya en el culto desde las 10 de la mañana. Así que nos vemos prontamente con todos y un abrazo. Bendiciones para todos. Amén.